A ver, estamos de regreso. En la pausa hablamos cosas interesantes con el doctor Héctor Silva. Uno de ellos es, bueno, yo preguntaba hasta cuándo va a llegar esta subsidiariedad para estos jóvenes de estos municipios de escasos recursos. Y también le preguntaba si estos 23 municipios eran municipios considerados también violentos. Esto no tiene nada que ver con la violencia, sino más bien tiene que ver con la pobreza, me decía, ¿no? Bueno, a ver. Aclaremos eso primero. Sí. Pobreza rural, pobreza urbana. Los 32 municipios más pobres, Arambala, Caluco, son por lo general municipios rurales, donde al contrario, normalmente son los municipios donde hay menos violencia. Pero, ¿a dónde hay más pobres? Que es otra historia. Hay más pobres en los grandes centros urbanos. Y ahí sí es donde hay más violencia. Y este nuevo programa de este gobierno va destinado en esa dirección, a esos pobres urbanos. Hemos comenzado con Ahuachapán y San Martín y hoy estamos en mes de marzo, para ser más precisos. Ya hemos tenido varias reuniones con los 15 alcaldes de esos 15 municipios en el mes de marzo. Comenzamos en esos otros 15 municipios donde hay los mayores grupos de pobres, Santana, San Miguel, Colón, Cuscatancingo, etcétera, ¿no? El área urbana de metropolitana de San Salvador y San Miguel, Santa María en Mosolután, San Vicente, los lugares, los centros urbanos donde se concentran los mayores, y ahí sí hay violencia, ahí sí hay violencia. Y en respuesta a tu otra pregunta, Romeo, ¿hasta cuándo vamos a llegar con esto? Claro. Bueno, aquí esto es una respuesta dentro del marco de ver las cosas, dentro de la filosofía del gobierno del presidente Funes. ¿Cuál es esa filosofía? Tratar de darle, el Estado sí tiene responsabilidad hacia los salvadoreños, y el Estado sí tiene responsabilidad sobre todo hacia los salvadoreños más pobres. Y viene una crisis fuerte que golpeó al mundo. El Estado no puede decir, bueno, qué lástima, hoy tenemos más pobres, pero bueno, no. Una actitud pasiva, ¿no? Es responsabilidad del Estado tratar de acompañar a ese segmento, sobre todo al segmento de la población que está siendo más golpeado por esa crisis, y dentro de ese plan anticrisis es que se incluyen medidas como estas, que hacen la diferencia, como te decía, entre aquel muchacho que está medio tirado enfrente de su casa porque no tiene nada que hacer a sus gloriosos 18 años, caldo muy propio para cualquier delito, y un grupo de muchachos que están trabajando en abrir las cunetas de una calle en la población, financiados con recursos del Estado, pero trabajando para la municipalidad en mejorar las vías de acceso a los cantones de un municipio determinado. Y que además comienzan a involucrarse, porque muchos de estos proyectos de acción para los muchachos son proyectos muy comunitarios, muy cosas que la gente ve, el mejoramiento del ornato de un parque, etc. El esquema es muy sencillo. Escogemos a los muchachos, básicamente los escoge la municipalidad, la organización comunitaria muy de base. Y esos son muchachos pobres entre 16 y 24 años, preferentemente mujeres. A esos muchachos durante 6 meses les vas a entregar $100 mensuales. ¿A cambio de qué? A cambio de 2 cosas: que se capaciten y que trabajen para la municipalidad en ese tipo de proyectos interesantes. Esos proyectos interesantes básicamente los define cada municipio. Y tan interesante es estar eso. Todavía no tenemos resultados porque tenemos 2 meses de estar solo en los 2 municipios de proyectos pilotos, pero te comentaba un dato que obtuvimos ayer en una sesión de trabajo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vamos en los primeros 2 meses? No, pues mire, algunas bajas hemos tenido, bajas de muchachos que se salen del programa. ¿Y por qué? Hay 2 causas, y las 2 son interesantes. La primera, porque consiguieron empleo. Eso nos demuestra que ese muchacho, al tener una oportunidad, trabajó. Y que estando en ese programa transitorio, se capacitó un poco más, logró disciplinarse, y a raíz de eso pudo agarrarse un empleo. Claro, y valora el empleo, valora le gusta el ingreso, etc. Comienza a tener una rutina marcada, aprendió lo básico, aprendió a trabajar en conjunto, descubrió algunas habilidades. Al tener el empleo lo agarra. Qué bueno. Primera causa de baja es que consiguen empleo. Eso lo vamos sustituyendo. Lo que ya no es tan bueno es cuál es la segunda causa de baja. Que los matan. La muerte violenta. Que eso te habla, asesinato. Sí, claro. Eso te habla del ambiente en el que esto estamos dando.
en el ambiente en que la muerte es el pan nuestro de cada día. Es esa pobreza urbana en donde que te maten no es cosa del otro mundo. Eso es la pobreza urbana. Doctor, déjeme hacerle una apreciación. A mí me parece interesante esto de subsidiar o de dar $100 a estos jóvenes, ¿no?, de estos municipios pobres, a cambio de que hagan trabajo comunitario. Pero esto no es como una aspirina para la enfermedad, cuando sabemos que la enfermedad es la pobreza realmente, el desempleo en esos municipios, y de repente dice uno, sí, esto sirve para que el joven de repente se compre sus zapatos, su ropa, etcétera, ¿no? Pero no alivia la pobreza esto, o sí alivia la pobreza este tipo de programas. No es la revolución, no es la revolución. Y precisamente en esa dirección yo quiero hacer la relación entre lo que tú me estás preguntando y algo que hemos discutido mucho, que sí es la revolución, que sí es un cambio estructural, la reforma fiscal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Estado somalí y el Estado sueco, del que hablábamos antes? ¿Qué es lo que sí va a ser la diferencia permanente entre el niño que nació en Somalia y el niño que nació en Suecia? Somalia no recauda impuestos y se siguen matando, no hay Estado. Suecia recauda el 55% de carga tributaria. Los suecos le dan al Estado, le devuelven al Estado la mitad de lo que ganan. Eso sí es revolución. O sea, esto es Eso una sí es red diferencia. de protección social universal para las familias de escasos recursos que no elimina la pobreza necesariamente. Y que es parte del plan anticrisis. Correcto. En un